Referéndum revocatorio. Oposición inicia la recolección de firmas en todo el país. Apoyo internacional. Presidente Nicolás Maduro aseguró que está comprometido con la recuperación ecológica del Guri. Denuncia. Enrique Capriles señaló que el gobierno ha despilfarrado más de 60.000 millones de dólares en plantas eléctricas. Situaciones irregulares. Gobernador Francisco Arias Cárdenas rechazó violencia generada en el estado Zulia. Se resistió. Un mototaxista fue asesinado en la zona industrial de Macarao, aquí en Caracas. Fija posición. Vicepresidente de Brasil, Michel Temer, calificó de golpe la posibilidad de realizar elecciones este año. Pican adelante. Deportivo Táchira ganó en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Histórica visita. Diseños de Coco Chanel viajan a Latinoamérica para exposición fotográfica y desfile en la isla de Cuba. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Así es, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión. Estamos aquí en nombre del equipo Néstor Brito Lande, quien les habla, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. La Mesa de la Unidad Democrática inició a nivel nacional la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio. Deben entregar al Consejo Nacional Electoral 197.721 firmas que representan el 1% del registro electoral. A esta hora, dirigentes de la Unidad Democrática encabezan este proceso en la Plaza Brión de Chacaíto, acá en Caracas. Carla Salcedo Flores se encuentra en vivo y directo y nos trae todos los detalles. Carla, cuéntanos cuál es el ambiente hasta ahora y cuáles son las opiniones de los principales dirigentes políticos que están allí en ese lugar. Así es, Endrina. Buenas tardes, amigos televidentes. A esta hora nos encontramos en la Plaza Brión de Chacaíto, donde, como pueden ver a través de nuestras imágenes, se comienza entonces a activar el referéndum revocatorio que ha solicitado la Mesa de la Unidad Democrática al Consejo Nacional Electoral. En nuestras pantallas, los diferentes puntos que han establecido los partidos políticos para recolectar estas firmas. Desde tempranas horas de la mañana se han destacado largas colas para estampar su rúbrica en esta planilla que ofreciera el día de ayer el Consejo Nacional Electoral a la MUD y que ya pues se ha desplegado en todo el país para que recojan esta importante cantidad de firmas. Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, era enfático al señalar que por cada obstáculo que pueda colocar el Consejo Nacional Electoral será el propio pueblo quien vaya superándolo. Vamos a escucharlo. Divisay finalmente accede en entregar las planillas porque consultó con Maduro y Maduro le dijo que para bajar un poco la presión entregara las planillas y por eso las entregaron. Y ahora viene un calvario, nos van a poner todo tipo de obstáculos para la validación de esa firma, después cuando recojamos las 4 millones y tantas. Obstáculo tras obstáculo, porque ellos no quieren el referéndum, como no quieren la enmienda, como no quieren la renuncia, como no entrega la partida de nacimiento, etc. Todo forma parte del mismo conjunto de trabas para que no le busquemos una salida democrática, pacífica y constitucional a esto. Porque el gobierno sabe que cuando se cuente, por cualquier vía va a perder abrumadoramente. Porque la gente quiere salir de ellos. Ahora la gente quiere salir de ellos democráticamente. Permítanle a los venezolanos que los arrojen del poder de manera electoral, democrática. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, también ofreció declaraciones más temprano y decía que desde el Consejo Nacional Electoral se han cometido algunas irregularidades. Al regionalizar la demanda del 1% de las firmas, al exigir que las firmas sean 1% por estado, está violando su propio reglamento. Otra cosa, el reglamento del Consejo Nacional Electoral establece que la rectoría del proceso de referéndum debería estar en manos de la Comisión de Participación Política, que la preside casualmente el rector Luis Emilio Rondón. En vez de eso, esta rectoría la está manejando la Junta Nacional Electoral, que la preside, oh casualidad, Divisay Lucena. A pesar de esas violaciones, a pesar de esas trampas
trampas, de la burocracia corrupta e ineficiente, el pueblo se va a imponer. La voluntad de cambio del pueblo venezolano se va a imponer, y así como logramos la planilla, vamos a lograr la activación del referéndum y vamos a lograr un nuevo gobierno en el año 2016. Desde la Mesa de la Unidad Democrática han dicho que pese a cada obstáculo que se pueda colocar y este lapso corto de 30 días para recaudar esta cantidad de firmas, serán superadas y serán recogidas en tiempo récord, según lo ha dicho el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chubo Torrealba. Desde acá es la información que tenemos. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carla. Y entre otras informaciones, durante una inspección a la central hidroeléctrica Simón Bolívar, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, anunció que los días miércoles y jueves también serán no laborables para el sector público, como medida de ahorro energético que se viene implementando en el país. Informó que los planteles educativos no tendrán actividades los días viernes. El presidente ha tomado la decisión que informo en este momento. Además del día viernes, que ha venido actuando como día feriado no laborable para tratar de reducir el consumo de energía, se ha decidido incorporar como días feriados no laborables para el sector público los días miércoles y los días jueves. O sea, miércoles, jueves y viernes no se laborará en el sector público, a excepción de aquellas tareas que son fundamentales y que son necesarias. Igualmente, los días viernes serán no laborables para los planteles educativos de los niveles inicial, del nivel medio y del nivel básico. El presidente Nicolás Maduro ratificó la medida y precisó que se ha venido recuperando el nivel de agua de Guri. Una nueva medida necesaria, ¿no?, para que la administración pública labore lunes y martes, mientras pasamos estas semanas críticas, extremas, en donde estamos, como ustedes saben, haciendo todo por salvar al Guri en esta etapa. Y lo vamos a lograr. También ratifico, a partir del viernes, vamos a aplicar estas medidas de ahorro necesario de emergencia en el sistema educativo venezolano por 2 semanas, por lo menos, por 2 semanas. Estamos cuidando cada centímetro del Guri. El presidente Maduro además anunció que el país solicitará ayuda internacional a los sistemas de Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático. Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, advierte que los 3 días no laborables para el sector público decretados por el gobierno afectarán la producción nacional. Y Flores nos tiene el reporte. Hola, ¿qué tal amigos? A esta hora les puedo informar que durante toda la mañana de hoy se llevó a cabo la mesa de diálogo organizada por la Red por la Defensa del Trabajo, la Propiedad y la Constitución. En esta mesa participó Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, quien destacó que el establecimiento de 2 días adicionales no laborables para el sector público afectará la producción nacional. Destaca que Venezuela requiere trabajar hasta 24 horas diarias para recuperar los niveles de producción en todas las industrias del país. La producción del sector privado está completamente en el piso. Todos los reportes que tenemos de todas las industrias, de todas las empresas, está comprometida. Las variables que han afectado la economía del país, que han estado presentes en el 2014 y en el 2015, se hacen presentes y se profundizan en el 2016, y estamos llegando a niveles ya tan comprometidos del deterioro del aparato productivo que pudiéramos estar comprometiendo también el año 2017. Francisco Martínez también afirmó que ahora las empresas contarán solo con 2 días a la semana para realizar los trámites ante las instituciones del Estado. Él plantea la eliminación de algunos permisos que, según él, se convierten en trabas para la producción del sector privado. Desde Plaza Venezuela, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz. Y desde la noche de este martes se han registrado protestas en el estado Zulia debido a las continuas interrupciones del servicio eléctrico que han motivado situaciones irregulares en establecimientos comerciales de la entidad. José Leonardo Nava nos trae la información. Adelante. Buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora desde la sede del Comando de la Zona 11 de la Guardia Nacional Bolivariana para informarles que hace algunos minutos el gobernador del estado Zulia, Francisco Heras Cárdenas, en compañía de las autoridades militares de la entidad, ofrecieron un balance de lo que han sido las protestas y hechos violentos ocurridos recientemente en la entidad zuliana. Ellos informaron que hasta ahora 73 establecimientos comerciales han sido afectados, de los cuales 24 fueron totalmente saqueados y 49 parcialmente destrozados.
hay factores políticos de extrema derecha que estamos identificando, que están incluso pagándole a bandas delictuales para que asalten, para que roben, para que destruyan. Esto se devuelve contra la propia sociedad y no puede optar al poder quien tiene esos medios de trabajo, quien tiene esos medios de relación. Hasta el momento tenemos 103 personas detenidas por diferentes anormalidades en la jurisdicción de Maracaibo y del municipio San Francisco. De igual manera, tenemos establecimientos comerciales, tanto privados como públicos, destruidos. Tenemos vías obstaculizadas, es decir, las diferentes avenidas, El Milagro, Padilla, han sido retrasado el movimiento vehicular, pero sin embargo han sido removidos todos los obstáculos que están en estas vías. El mandatario regional Francisco Eras Cárdenas reiteró su llamado a la colectividad para que mantenga la calma. Además informó que en las próximas horas sostendrá un encuentro o una reunión con los propietarios de los establecimientos comerciales que resultaron afectados para hacer una evaluación de las pérdidas y poder así resarcir sus daños. Información que podemos compartir con ustedes a esta hora desde el occidente del país. La invitación es para que continúen disfrutando de la emisión meridiana de su noticiero, Venevisión. Gracias, José Leonardo. El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, calificó de golpe la idea de llamar a elecciones este año como alternativa para superar la crisis política que atraviesa su país. Temer se opuso a la posibilidad de convocar nuevas elecciones presidenciales para el próximo mes de octubre, cuando se tiene previsto realizar los comicios municipales en Brasil. Por su parte, el presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, se manifestó a favor al llamado a elecciones anticipadas como vía para superar la crisis actual. Calheiros apoyó esta medida aún antes de que la Cámara de Diputados aprobara por amplia mayoría el pedido de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, pedido que ahora se encuentra en manos del Senado. Y también en Brasil, la Comisión Especial del Senado que analizará el pedido de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff escogió al presidente y al instructor que encabezarán el proceso. La presidencia de la comisión será ejercida por Raimundo Lira del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, liderado por el vicepresidente Michel Temer. La función de instructor para la elaboración del informe que recomendará procesar o archivar el caso de Rousseff será ejercida por Antonio Anastasia del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. La comisión senatorial decidió que el próximo 6 de mayo votará si recomienda que Rousseff sea procesada para que luego el informe sea debatido y votado por el Pleno del Senado. Se prevé que la Cámara Alta decida alrededor del 10 u 11 de mayo si se abre o no un juicio político contra la jefa de Estado. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero en minutos. Riesgo. De no tomar una decisión definitiva, se convocarían nuevas elecciones. Más información al regreso. Continuamos con las informaciones. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, denunció que en el país se han despilfarrado 60.000 millones de dólares invertidos en plantas de generación eléctrica que a su juicio no han funcionado. En una entrevista al diario ABC de España, Capriles afirmó que Venezuela no debería sufrir apagones eléctricos como los que se han registrado en los últimos meses, pues asegura que el país es una potencia en energía hidráulica, eólica, solar y petrolera. Aseguró que ninguno de los países que se han visto afectados por el Niño presenta tal deterioro, ni padece cortes de luz ni urgencias. Precisó que la corrupción y el mal funcionamiento del sistema son los principales responsables de la situación que padece el pueblo venezolano. El embajador venezolano en España, Mario Isea Borges, pidió al Partido Popular que cese la injerencia en asuntos internos de Venezuela y advirtió que el gobierno español busca estimular y justificar planes antidemocráticos y violentos de la oposición. Isea hizo estas declaraciones luego de que el canciller español José Manuel García Margallo defendiera la liberación de presos políticos en Venezuela como condición para un diálogo nacional. A través de un comunicado, el embajador venezolano pidió que no involucren al país en la política interna de España y exigió al Partido Popular respetar el carácter democrático que a su juicio tiene el gobierno venezolano. Freddy Bernal, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, manifestó que la oposición busca generar crisis y caos en varias zonas del país. Milagros Zambrano nos trae el reporte. Buenas tardes, Milagros. Sí, buenas tardes. El dirigente político Freddy Bernal manifestó que en el país se quieren revivir escenarios del año 2002
y también destacó que existen en varias ciudades del país planes desestabilizadores que están generando caos. En el día de ayer han querido crear caos en diversas ciudades del país, capitales del país, y han generado incluso algunos saqueos en diversas ciudades del país. Quieren generar una explosión social porque creen que una explosión social le va a dar los muertos necesarios para pedir la aplicación de la Carta Democrática, y a los venezolanos y venezolanas que no caigan en provocaciones. Un saqueo no beneficia a nadie, la desestabilización no beneficia a nadie y la violencia no beneficia a nadie, solo a grupos que quieren llegar al poder desesperadamente cuando constitucionalmente no lo han podido hacer. Hernán manifestó que foros como el de paramilitarismo, golpe de Estado y revolución se realizarán en todo el territorio nacional para mantener al pueblo informado y movilizado. Con esta información retornen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagros. En el municipio de Anaco del estado de Anzoátegui, el diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Marco Aurelio Quiñones, realizó una concentración en el Plaza Miranda para recolección de firmas para activar el 1% para el revocatorio. El parlamentario manifestó que el pueblo está cansado de la crisis, por lo que está atravesando el país debido a la mala administración y desvíos de fondos por parte del gobierno nacional, por lo que hizo un llamado a todos los venezolanos a que salgan a las calles y se acerquen a los puntos de recolección de firmas para seguir luchando por el cambio del país. Destacó que la emergencia eléctrica se pudo prevenir con las inversiones que se debieron realizar en las plantas termoeléctricas del país. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de la Comisión de la Verdad, Larry DeBoe, indicó que están abiertos a investigar y escuchar a todos los actores políticos, incluyendo los de la salida en 2014. Explicó que es necesario oír todas las versiones para lograr justicia y que todos sientan que son atendidos. Sostiene que no debe existir discriminación de ningún tipo, pero debe haber además un reconocimiento a las víctimas. Mira, la comisión debe escuchar y debe buscar el testimonio de todos los actores que están involucrados en todos los acontecimientos de violencia que ocurrieron en ese periodo. Nosotros lo hemos dicho, que un requisito siempre necesario para el trabajo de este tipo de comisiones es oír a todas las posiciones y ojalá puedan plantearse mecanismos de reconocimiento a las víctimas. DeBoe aclaró quiénes son los integrantes de la Comisión de la Verdad, constituida principalmente por actores políticos del gobierno nacional. Más importante en información el trabajo de la comisión. Ese es un tema. Una comisión integrada por diversos actores, tanto de diferentes sectores de nuestro país. Hay instituciones del Estado, como es el caso del vicepresidente ejecutivo, que es quien preside la comisión, la fiscal general de la República, el defensor del pueblo, está la canciller Delcy Rodríguez, el doctor Escarrá, que es un constitucionalista, un abogado de nuestro país, dos organizaciones de derechos humanos. Trabajadores de varias plantas de empresas Polar protestaron en Valencia para exigir al gobierno nacional que otorgue las divisas para poder seguir produciendo. Los trabajadores de Superenvases, Metal Gráfica, Pepsi y Cervecería Polar realizaron una cadena humana en el centro de distribución La Isabelica. Recordaron que la planta San Joaquín tiene materia prima para producir hasta este viernes. Lleva que nosotros no podamos producir, no podemos llevarle ni siquiera los productos de calidad a cada uno de los venezolanos, así como estamos acostumbrados. Es lo único que exigimos, la cancelación de las deudas internacionales con nuestros proveedores y la asignación de las divisas para la compra de materia prima, para seguir produciendo. Indicaron que de pararse esta industria, más de 10.000 trabajadores directivos y 300.000 indirectos quedarían sin empleo. Y continuamos con más información. El gobierno nacional tiene la meta de incrementar en 26% la producción de vegetales y carnes. Esto lo informó Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción Agrícola y Tierras. Según el ministro Castro Soteldo, no solo espera incrementar en 26% la producción de alimentos, sino además mantener las 17 millones de hectáreas en el área agropecuaria, que incluye 16 millones de cabezas de ganado. Este año sembrarán 2.300.000 hectáreas de alimento de origen vegetal. Estamos tratando de mantener la rata de consumo proteico, que está en el orden de los 14 gramos per cápita y que se alcanzó a partir del año 2013 mantener esa razón de consumo proteico de nuestro pueblo a través de la producción tanto vegetal como animal. Es una meta que sabemos bastante ambiciosa, que no es fácil dadas las circunstancias,
pero que sin embargo hemos venido acoplando un equipo de trabajo con mucha mística, con mucha dedicación. Se ha incorporado el pueblo definitivamente al tema de la distribución con un éxito bien importante. El titular de Agricultura recibió la condecoración Teniente Coronel Eliezer Otaiza, otorgado por Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Tal como lo describía Jorge Rodríguez en sus palabras, destacó por encima de todo por su lealtad hacia el pueblo, su lealtad hacia un proyecto, su lealtad hacia las ideas, su lealtad a la vida, su lealtad al valor, su lealtad a la humanidad, y que ha servido para nosotros como un ejemplo de lucha, un ejemplo de gallardía. Es momento de hacer una nueva pausa, pero en la próxima parte. Hacia la cima. Artista urbano conquista carteleras musicales. Los detalles con Federica Guzmán. Muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. Como tú te llamas, yo no sé de dónde. Tachirenses exigen que no se ejecute el plan de racionamiento eléctrico en horas de la madrugada por considerarlo un caldo de cultivo para la delincuencia. Denuncian que algunos sectores de San Cristóbal no son mencionados en ninguno de los bloques de racionamiento, por lo que se debe adivinar cuándo será suspendido el servicio. Consideran que el plan es discriminatorio. Deciden que en la capital sí tienen la luz, en el estado Vargas también tienen la luz. Entonces están dividiendo el país, nos están menospreciando. Por lo menos en mi casa se fue la luz desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. ¿Qué hice yo? Con una vela alumbrando que no se me fueran a meter los ladrones. La población sostiene que la delincuencia es la más beneficiada ante la medida. Un mototaxista fue asesinado tras oponer resistencia al robo en la zona industrial de Macarao, aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Adelante. Hola, buenas tardes. Desde esta línea de mototaxi ubicada en Quinta Crespo, salió por última vez Roberto Carlos Mero, de 30 años, a hacer una carrera hacia Macarao y no regresó. Allegados cuentan que su esposa lo llamó a su teléfono y un militar lo atendió, notificándole que estaba muerto con un tiro en el pecho en la zona industrial de Macarao. Le robaron la moto y sus otras pertenencias. Presumen que se opuso el robo. No quede impune y que de verdad la gente que de verdad lo hicieron de maldad, que tengan corazón y se apiaden de las personas porque tienen dolientes. Mi hermano no era una persona mala, no era una persona que tenía enemistades, ni mucho menos problemas con nadie. Lamentándolo mucho, deja a sus 3, 4 niños. Él es conocido en todo Quinta Crespo, conocido. Súper conocido, él es uno de los más antiguos, era uno de los más antiguos. No puedo creer que te estoy diciendo la inseguridad, ya esto es algo que no tiene palabra. Y yo creo que ni siquiera las mismas autoridades pueden tener control de eso, porque yo siento que ellos mismos también se prestan para toda esta situación. Roberto Carlos Mero deja huérfano a 4 niños, era el menor de 4 hermanos, vivía junto a su esposa y sus hijos en La Vega. En Quinta Crespo, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. En Táchira, 5 personas fueron asesinadas en las últimas horas, entre ellas el administrador de una licorería, quien fue acribillado por motorizados para robarle su vehículo. Mariné Glot nos tiene el reporte. El hecho ocurrió en Coloncito, municipio panamericano. Orlando Hernández, de 26 años, en horas de la madrugada se trasladaba a su residencia cuando en la vía fue sorprendido por motorizados. Al intentar evadirlos, estos lo acribillaron. Durante el fin de semana se practicó la aprehensión de 14 sujetos, indicar de que durante el primer trimestre del mes 2016 el delito del sicariato tuvo una disminución de un 40%. También Politáchira capturó a 2 delincuentes en el sector Pirineos, quienes luego de perpetrar un robo iban a ser linchados por la comunidad. Por parte de una turba enardecida que los quería linchar. Gracias al accionar violento de la policía y rápido que llegó, se evitó que estos sujetos fueran linchados en el sitio. No obstante, la moto en la cual se desplazaban resultó quemada. Por otra parte, la Policía Regional detuvo en la población de Rubio, municipio Junín, a una estudiante de 18 años por microtráfico de droga. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión.
El gobierno de Ecuador creará un comité de acción económica, productiva y de reconstrucción para atender a los damnificados por el terremoto de magnitud 7.8 que devastó la costa del país el pasado 16 de abril y que hasta el momento ha dejado al menos 659 muertos y 17.638 heridos. La medida fue adoptada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa tras sostener una reunión en Quito en la que evaluó las acciones para hacer frente a la tragedia. Esta comisión será conformada por los diferentes ministerios, gobiernos regionales y también por representantes del sector privado. Según el reciente informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos de ese país, el sismo destruyó al menos 6.998 edificaciones y afectó a otras 2.740 infraestructuras. Entre tanto, la Organización de Naciones Unidas aseguró que este terremoto es el mayor desastre ocurrido en la región desde el 2010. La ONU exhortó a la comunidad internacional a recaudar al menos $72.7 millones para asistir durante los próximos 3 meses a unos 350.000 damnificados. En Estados Unidos, el precandidato presidencial republicano Donald Trump logró 5 victorias en las primarias de su partido durante el denominado Supermartes 4, mientras que el aspirante demócrata Hillary Clinton ganó en 4 estados. Trump se impuso en los 5 estados del noreste del país: Maryland, Pensilvania, Rhode Island, Delaware y Connecticut. De esta manera, el empresario dejó por más de 30 puntos en cada entidad a sus contrincantes Ted Cruz y John Kasich. Por el bando demócrata, la exsecretaria de Estado estadounidense alcanzó el respaldo de la mayoría de los votantes en Maryland, Delaware, Connecticut y Pensilvania, mientras que su rival Bernie Sanders solo ganó en el estado de Rhode Island. Los precandidatos de ambos partidos se preparan ahora para las primarias de Indiana, que se realizarán el próximo martes 3 de mayo. Amigos, en Argentina, la Cámara Criminal y Correccional Federal procesará al exjefe del gabinete kirchnerista Aníbal Fernández y al exministro de Salud Daniel Goyan por presunto fraude en perjuicio del Estado debido a irregularidades en un plan estatal. Fernández Goyan son acusados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de un funcionario público a través de licitaciones en el denominado Plan Quinta, que consistía en el otorgamiento oficial de kits maternales a mujeres embarazadas. Por este caso, la Cámara Federal también procesa a otros 16 exfuncionarios de menor rango. En México, al menos 3.000 personas marcharon en Acapulco, estado de Guerrero, para exigir justicia y esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre en 2014 en Iguala. En la movilización, los padres de los normalistas también pidieron que el de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanezca en el país para seguir con las investigaciones. Durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco aseguró que ignorar el sufrimiento de los hombres es como ignorar a Dios. El Santo Padre manifestó que el ser humano no puede quedarse como espectador ante las carencias e injusticias de su prójimo y que el amor verdadero no hace distinciones entre las personas. En España, el rey Felipe VI comunicó al Parlamento que a falta de un candidato para la presidencia del gobierno es necesario disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones legislativas para el próximo 26 de junio. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Y más adelante el noticiero Venevisión. No se hicieron daño. Manchester City y Real Madrid igualaron en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones. Los detalles en breve con Tony Cittadino. Ya venimos. Amigos, continuamos con las informaciones. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn de Rosales, invitó a la población zuliana a participar en la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio. Asimismo, rechazó los hechos violentos registrados en la ciudad durante las protestas por las fallas eléctricas. Escuchemos la información que nos trae Jenny Soto. A esta hora realizamos este contacto informativo. Estamos en compañía de la alcaldesa del municipio de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, para que nos comente sobre el inicio de esta jornada de recolección de firmas. Bueno, este inicio es la ruta democrática, es el cambio que todos los venezolanos debemos ejercer democráticamente. Es a través de una firma, a través de ese hilo constitucional,
¿Cómo podemos buscar las soluciones a nuestros problemas? No es con la violencia, no es con atajos, no es con caminos cortos. Creo que la Constitución es bien abundante y amplia y nos da el beneficio a todos los venezolanos a través del voto y del hilo constitucional resolver nuestros problemas. Alcaldesa, lo que ocurrió el día de ayer en la ciudad de Maracaibo y en varios puntos con respecto a hechos violentos, ¿qué reporte nos puede dar a esta hora? Mira, reprochamos la violencia venga de donde venga, no es con violencia, no es quemando cómo vamos a solucionar los problemas, no es dañando el mobiliario urbano, no es quemando el transporte que es para uso propio, no es dañando los semáforos, no es haciéndole daño a nuestra casa grande como nos van a devolver el sistema eléctrico. Muchísimas gracias. Escuchamos parte de las declaraciones de la alcaldesa del municipio de Maracaibo con respecto a la recolección de firmas y también a la situación registrada el día de ayer durante las protestas en el municipio de Maracaibo. Con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios. Amigos, bienvenidos a los deportes, les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con béisbol de Grandes Ligas, porque Abisail García y Dioner Navarro comandaron la victoria de los Medias Blancas de Chicago ante los Azulejos de Toronto de 10 carreras por 1. Vamos al Rogers Center de Toronto y vemos a Abisail García conectando su tercer jonrón de la temporada para abrir la pizarra para los Medias Blancas. Luego, Dioner Navarro no se quedó atrás y se fue para la calle en el séptimo capítulo con un hombre en base. Navarro terminó de 4-2 con 2 anotadas y 2 remolcadas y García de 3-2 con par de impulsadas y 3 anotadas. Seguimos con la Liga Profesional de Baloncesto contándoles que Cocodrilos de Caracas venció a Trotamundos de Carabobo 82-70 y clasificó a la final de Conferencia Occidental. El Parque Naciones Unidas volvió a llenarse para apoyar al conjunto saurio que apretó en el último cuarto para llevarse la cuarta victoria de la serie. Anthony Mitchell lideró una vez más a los capitalinos con 23 puntos y 11 rebotes. Cocodrilo se enfrentará a Guaros de Lara desde el próximo viernes. Continuamos con fútbol porque el Deportivo Táchira picó adelante los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo urinegro derrotó a Pumas de México 1-0 en el partido de ida en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. El colombiano Juber Mosquera anotó el único tanto del encuentro en el minuto 50. La vuelta será el próximo 5 de mayo. Y en Europa, el Manchester City y el Real Madrid se enfrentaron en el partido de ida a las semifinales de la Champions League, empatando sin goles. En un duelo disputado en el Etihad Stadium, los merengues no contaron con Cristiano Ronaldo, quien aún se recupera de la lesión sufrida en la Liga Española. Tras este empate sin goles, el City y el Real Madrid jugarán el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Amigos, muy buenas tardes, yo soy Federica Guzmán y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Chanel y los preparativos para el primer desfile en Latinoamérica. Lagerfeld, director creativo de Chanel, mostrará en La Habana otro lado de su obra artística, con una exposición de más de 200 fotografías que se inaugurará este jueves como parte del Mes de la Cultura Francesa en Cuba y como preludio al esperado desfile de la casa de moda Gala en la isla. Obra en Progreso es una gran oportunidad para ver la rica obra de este artista que ha basado en Francia gran parte de su carrera. La exposición fotográfica quedará abierta hasta el 12 de mayo en la Galería Factoría Habana en el Centro Histórico Capitalino. Disney confirma que Angelina Jolie volverá a interpretar a Maléfica en la secuela de la película. En medio de la polémica por su estado de salud, Disney confirmó que la esposa de Brad Pitt volverá a meterse en la piel del hada villana de La Bella Durmiente para la segunda entrega de la película. Maléfica 2, tal como se conoce hasta ahora, el film llegaría a la pantalla grande el 9 de mayo del 2017 y no se sabe aún quién será el realizador. Recordemos que el largometraje narra los acontecimientos que provocaron que la protagonista se sintiera traicionada y decidiera lanzar un terrible hechizo a la recién nacida princesa Aurora. Y cerramos con Nicky Jam y el éxito que ha tenido hasta el amanecer. Con apenas 4 semanas sonando en las emisoras de toda Venezuela, Nicky Jam ha logrado posicionar rápidamente su nuevo tema. Así, Hasta el Amanecer conquista esta semana el puesto número 1 del Top Latino y se ubica como el tema más popular. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, hacemos una nueva pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos.
Bien, vamos con otra información. Enrique Capriles Radonsky, gobernador de Miranda, afirmó que es masiva la participación para la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio presidencial. Tendrán las 197.721 firmas requeridas. Nosotros no nos vamos a quedar en el 1%, nosotros no nos vamos a quedar en el 1%, nosotros vamos a recoger todas las firmas que podamos, pero nos hemos planteado la meta de hacerlo, entre el día de hoy y el día de mañana. Esperamos, así se lo anunciamos, y ahí va nuestra palabra, la palabra de todos los que queremos un cambio en nuestro país. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Julio Borges. Él es jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, coordinador nacional del Partido Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación, Andrea. Muy oportuna su visita porque la organización política Primero Justicia ha sido una de las principales promotoras en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática para la activación del referéndum revocatorio. Pero hay varios temas que aclarar. Claro. Sobre todo, la comprensión de que las firmas que se están recabando en este momento no son las firmas definitivas del referéndum revocatorio. Quisiera que nos explicara esto. Bueno, fíjate, primero estamos contentos, Andrina, porque se abrió esa puerta, ¿no? Nosotros hicimos la petición de la planilla el 9 de marzo y se ha tardado más de un mes y pico después para que nos dieran la planilla. Una planilla que, además, es importante lo que tú preguntas, son varios pasos que hay que dar. La planilla que nos dieron el día de ayer es una planilla que, por un invento del CNE, hay que buscar el 1% de todas las firmas de las personas que votan en Venezuela. Esos son 200.000 firmas. Eso es lo que estamos buscando hoy, mañana y en los próximos días, y creo que va a sobrar tiempo en el sentido que todo el mundo está firmando en todo el país, y los invitamos a que se acerquen a firmar a todos los venezolanos que quieran una solución democrática al problema venezolano. Una vez que nosotros logramos ese 1% de la firma, que son 200.000 firmas en todo el país, las volvemos a llevar al CNE, y el CNE, también otro invento del CNE, te pide que tú tienes que entonces validar cada una de esas firmas. Entonces la persona dice, sí, yo firmé, y pasas ese primer escalón. Entonces, pasado ese primer escalón, después se abre entonces de manera inmediata lo que sí está en la Constitución. Esto hasta ahora es puro invento del CNE. Después que se logra ese primer %, se pasa a lo que está en la Constitución, que es que hay que recoger el 20% del padrón electoral, que son cerca de 4 millones de firmas. Una vez recogidas esas 4 millones de firmas, que tiene que hacerse de manera muy rápida porque el CNE tiene que habilitar los puntos, inmediatamente entonces después tenemos el referéndum revocatorio, que es lo que toda Venezuela está esperando en este momento de crisis donde todo está absolutamente trancado para el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, daba unas declaraciones en las cuales decía literalmente, ahora viene un calvario. ¿Cómo se va a hacer el proceso de validación de las firmas cuando no está explícito en el reglamento de qué manera se va a efectuar esta validación? Bueno, lo que nosotros manejamos es que recogiendo estas 200.000 firmas, esas firmas las llevamos al CNE y aparentemente, y es parecido a lo que está escrito allí, las 200.000 personas que firman, que aquí van a firmar 1 millón de personas, pero esas 200.000 personas por lo menos tienen que ir a validar y decir, yo sí firmé, sigan adelante. Cumplido ese papel, se va a el otro escalón en el cual hay que buscar los 4 millones de firmas, que es el 20% del padrón electoral. Es inevitable recordar la escena de la Coordinadora Democrática cuando el Consejo Nacional Electoral habló de firmas planas. Sí. ¿Cómo blindarse ante la posibilidad de que pueda incurrirse en estas llamadas firmas planas, sobre todo entendiendo que este 1% del recaudo, tal cual como se expresó el día de ayer en las planillas que les entregaron a ustedes como organización política, está descrito por estado? Cada uno debe tener el 1% por estado. No significa que 200.000 no es nacional. Yo creo, Andrina, que eso al final es algo que es otro país, ¿sabes? Es decir, el clamor que hay en Venezuela, que frente a la crisis que estamos viviendo y frente a la indolencia del gobierno, que es tan grande,
hay que construir una solución democrática al país. El gobierno se comporta como si no hubiera en este momento venezolanos que no saben qué van a comer, venezolanos enfermos que no se pueden curar, venezolanos llorando por la violencia que se vive en Venezuela. Y nosotros que hemos puesto muchas soluciones y muchas puertas para que haya un país distinto, el gobierno nos tira la puerta en la cara, a todo dice que no, todo lo bloquea. Entonces, pretender que a través del CNE, con 4 rectoras o de 7 magistrados, van a frenar a 30 millones de venezolanos que quieren un cambio, que quieren un país donde haya progreso, donde haya paz, donde haya producción, donde haya empleo, donde haya seguridad, eso es imposible de frenar. De manera que lo que se abrió ayer, que es la entrega de la planilla, para mí resulta un proceso irreversible y nosotros este año, con cualquier obstáculo que nos pongan, vamos a tener en poco tiempo un referéndum revocatorio y luego un gobierno que sea de unidad nacional, que ponga a todos los venezolanos a remar hacia esa nueva Venezuela que queremos. Diputado, si revisamos lo que sucedió ayer en las redes sociales, se ubicaba como trending topic la palabra tascón. Para muchos puede haber una asociación con estas listas a una posibilidad de que se produzca una nueva lista tascón. Mira, yo creo que también es otra Venezuela. La Venezuela de hoy, ¿cuál puede ser el dilema de la gente? O pierdo mi país, o pierdo la posibilidad de que mis hijos tengan paz, o pierdo la posibilidad de que en Venezuela haya seguridad y haya un cambio, o simplemente tengo miedo. Y yo creo que los venezolanos todos perdimos el miedo. Nosotros no podemos seguir en un país donde te amenacen con tu cargo, con tu bolsa de comida. Eso se acabó. Yo lo he visto muy claramente en la lucha que hemos hecho por darle el derecho de propiedad a la misión vivienda. La gente perdió el miedo. La gente perdió el miedo en el sentido que sabe que tiene una dignidad y tiene unos derechos y que el gobierno no puede esclavizar al país. De manera que yo estoy seguro que nadie se plantea en su cabeza en este momento que tenga miedo simplemente por firmar por un cambio que toda Venezuela quiere. Otra noticia importante fue el anuncio por parte del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, el decreto de días no laborables para la administración pública, miércoles, jueves, además del viernes. Muchos se preguntaban si esto pudiera tener un impacto en la recolección de firmas o si pudiera ser de alguna manera un mecanismo dilatorio. El rector Luis Emilio Rondón declaraba que esto no afectaba la recolección de firmas. ¿Cuál cree usted pudiera ser el impacto? Para mí todo lo que se está viviendo con el tema de la electricidad es otra gran razón para cambiar de gobierno. Un gobierno que permite que en Venezuela lleguemos a los apagones que tenemos. Por cierto que ayer introducimos en la Asamblea Nacional una ley para indemnizar a todas las familias venezolanas que sufren por los apagones, que se les queman sus equipos, su nevera, su licuadora. Estamos aprobando una ley para que el gobierno pague por esa quema de lo que significan los aparatos eléctricos. Y para mí el tema eléctrico es otra razón más por la cual hay que cambiar de gobierno. Y junto a eso, a todo lo que es el problema alimenticio, a todo lo que es el problema de la seguridad, de manera que razones sobran. Y el pueblo venezolano ya tomó esa decisión. Acerca de esa ley que se estaba discutiendo el día de ayer en la Asamblea Nacional, es inevitable pensar la sanción del Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada, que hablaba en alguna de las sentencias de la necesidad de evaluar la factibilidad económica y qué tan viable pueden ser las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional. Mira, eso es algo que verdaderamente a nosotros clama a los ojos de Dios. En Venezuela ahora hay gente que nos está escuchando ahorita por Venevisión que realmente no ha podido llevar de comer a sus hijos. Hay venezolanos desesperados buscando medicina, hay venezolanos que no les alcanza el dinero, la inflación se está comiendo el salario de los venezolanos. Y frente a eso, y es lo que yo quiero que ustedes reflexionen, hace pocos días el gobierno venezolano firmó de nuevo un acuerdo con Cuba y le dio a Cuba 1.400 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, 1.400 millones de dólares, que es lo que acaba de firmar el gobierno con Cuba, representa todas las medicinas de todos los venezolanos durante 3 años. Y sin embargo, en lugar de utilizar ese dinero para traer medicinas para los venezolanos, se firmó ese acuerdo con Cuba. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros en la Asamblea Nacional estamos haciendo el trabajo para que esta crisis social pueda tener algún tipo de alivio con las soluciones que planteamos. De allí el cestatique para los jubilados y pensionados. Vimos ayer a nuestros viejitos protestando en el Tribunal Supremo de Justicia porque el gobierno quiere impedir esa ley. La ley que estamos estableciendo para indemnizar a las familias que se les quema sus equipos por culpa de una crisis eléctrica que es responsabilidad del gobierno. O la ley de la misión vivienda, que el gobierno no quiere darle el título de propiedad a todos esos venezolanos que son dueños de sus casas. De manera que nosotros vamos a seguir dando esa lucha porque nosotros tenemos soluciones y quien ha puesto el freno a cada una de esas soluciones es el gobierno utilizando la justicia
en lugar de ser un gobierno que se ponga al lado del pueblo. Hablando de eso que muchos líderes de la oposición venezolana han calificado como obstaculización del proceso legislativo por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el diputado Américo de Gracia planteaba en representación de la causa R la necesidad de que se desconozca el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted considera que esto es viable? Bueno, yo lo planteo al revés, Hendrina. Yo creo que quien está desconociendo el voto del pueblo el 6 de diciembre es el Tribunal Supremo de Justicia. Quien está faltándole el respeto a millones de venezolanos que votaron por un cambio y están bloqueando ese cambio es el Tribunal Supremo de Justicia. Quien se está ganando la culpa del bloqueo que hay a las soluciones que estamos planteando nosotros es el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que quien está en la situación ilegal, inconstitucional, es el propio tribunal, que desconoce el pueblo, desconoce a la Asamblea que fue electa popularmente y desconoce la Constitución. Entonces, frente a eso, nosotros lo que nos toca es seguir adelante con el poder que nos dio el pueblo para hacer ese cambio que quiere Venezuela y también con el poder que está en la Constitución para hacer las leyes y las soluciones y el control que está planteado en la Constitución para que la gente sepa que somos los guachimanes de cómo se está manejando el dinero y cómo se está manejando todo lo que son las soluciones para el país. Acerca de ese rol de Contraloría, está previsto el día de mañana establecer un voto de censura al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Para toda la audiencia, ¿cuál es el impacto de un voto de censura para este ministro por parte del Parlamento? Mira, es increíble porque el día de ayer se invitó al ministro de Alimentación para que fuera a la Asamblea Nacional a plantear un plan de emergencia en el tema económico. Nosotros hemos dedicado muchas horas a proponer soluciones. Ayer mismo José Guerra presentó distintos planes sobre el tema económico y Marcos Torres no fue. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que en esta situación de emergencia que vive Venezuela, la responsabilidad de un ministro que no quiere darle la cara al país, que no quiere presentar cuáles son las soluciones de lo que se debe hacer, implican utilizar la Constitución, porque lo que vamos a hacer mañana está en la Constitución, y darle ese voto de censura a Marcos Torres. ¿Qué significa eso? Que si mañana se aprueba el voto de censura a Marcos Torres queda destituido como ministro de Alimentación. Y quiero que se sepa que estamos acompañando esto de todas las pruebas que el país conoce, según las cuales el manejo que ha habido del tema económico ha sido absolutamente desastroso. El gobierno habla de que hay una guerra económica, pero la verdadera guerra económica es que el gobierno lo que está es cerrando las empresas de alimentos, como el caso de Polar, utilizando los dólares no para traer alimentos, sino simplemente para el problema de la corrupción, para regalárselos a Cuba, y lo que se ha destruido en Venezuela es la producción nacional. El gobierno ha tomado las peores decisiones para enfrentar la crisis alimentaria y por eso nosotros vamos mañana a hacer este debate y tomar una decisión que está en la Constitución, que es votar para esa moción de censura, y eso implica constitucionalmente que el ministro Marcos Torres quedaría fuera de ese cargo. El gobierno debería tener la humildad, y hago este llamado al gobierno nacional, de que se den cuenta de que les duela lo que está pasando en el problema alimenticio, en el problema de las medicinas, y en lugar de estar peleando con todo el mundo, que convoquen al país para que se puedan hacer los cambios que el gobierno se niega a hacer y que el país está desesperado buscando esos cambios. Diputado, se nos está agotando el tiempo y quisiera que habláramos acerca de esa decisión del voto de censura. ¿Qué haría el Parlamento en el caso de que el Ejecutivo desconozca este voto de censura? Mira, al final el gran árbitro es el pueblo. Al final el árbitro de Venezuela es el pueblo venezolano. Y cuando el pueblo venezolano ve que la ley de Cestaticket Maduro la niega, que es una ley que todos nuestros abuelos están clamando, y cuando el pueblo ve que Maduro niega también la ley de amnistía para liberar a los presos políticos, y cuando el pueblo ve que Maduro niega darle propiedad a la Misión Vivienda, y cuando el pueblo ve que Maduro no quiere enfrentar el problema alimenticio, ahí es donde el pueblo tiene que juzgar que el cambio tiene que darse este año para lograr democráticamente un gobierno de unidad nacional. Ha habido protestas por el servicio eléctrico que han derivado en impactos en los comercios, pero hay declaraciones bien importantes por parte del gobernador Francisco Arias Cárdenas, quien asegura que hay factores políticos de extrema derecha que pagan a bandas para producir disturbios. Esta declaración coincide con la del dirigente Freddy Bernal, quien señala que se quieren revivir escenarios de violencia. Mira, ¿existen planes de la oposición para generar violencia en el país? Para nada. Cuando un pueblo no tiene electricidad, cuando un pueblo no tiene agua, cuando un pueblo no tiene medicina, cuando un pueblo no tiene seguridad, cuando un pueblo no tiene alimentos, cuando un pueblo no tiene paz, lo único que queda es la protesta. Y si el gobierno quiere desconocer esa fuerza que está allí y echarle la culpa como siempre a los otros y no asumir su responsabilidad, está recorriendo el peor camino.
Nosotros estamos señalando una ruta, que es el referéndum revocatorio para que cada venezolano vote por una solución pacífica. Pero si el gobierno se empeña en seguir bloqueando el cambio que ya decidió Venezuela, lo que está es empujando al país a una violencia que no quiere Venezuela. Nosotros apostamos por la paz, apostamos por la democracia, pero el gobierno tiene que tener en este momento humildad y saber que está poniendo a Venezuela en el camino más equivocado que cualquier gobierno podría hacer. En reiteradas oportunidades se ha dicho que esta ruta del referéndum revocatorio va también acompañada por la ruta de la enmienda. Sí. Hubo una sentencia reciente por parte del Tribunal Supremo de Justicia que daba cuenta de que realizar una enmienda a la Constitución era un fraude electoral. Mira, eso también es de nuevo, así como bloquean la ley del cestatique los viejitos o la ley de la misión vivienda, quieren bloquear la enmienda. La enmienda lo que busca es simplemente una cosa muy importante y que toda Venezuela quiere, que es eliminar el tema de la reelección indefinida, porque eso lo que le da es poder y más poder a quienes ya están en el poder y están intoxicados de poder. Y lo otro es que haya elecciones anticipadas recortando el periodo presidencial de 6 años a 4 años. De manera que es algo que mucha gente en el país mayoritariamente quiere y lo que debería permitir el Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que está bloqueando, es que la gente lo pueda votar a través de una enmienda, que es lo que la Asamblea está proponiendo. Si verdaderamente es bueno o malo, que dejen al pueblo que lo vote en la enmienda que está en la Constitución y que no venga el tribunal a bloquear algo que ni siquiera se ha aprobado finalmente en la Asamblea. Es algo verdaderamente increíble que utilicen la justicia como una herramienta política y que las decisiones políticas del gobierno las resuelven en 24 horas y los miles de crímenes, secuestro, drogas, corrupción, eso sí no tiene solución. Lo que sí tiene solución rápida es toda la política que pide el gobierno. Y el pueblo, totalmente alejado de la justicia, en la impunidad, en la violencia, eso tiene que acabarse. Nuestro nombre, primero justicia, es que podamos tener un país donde la justicia no tenga color político, sino que sea una justicia amarilla, azul y roja como nuestra bandera y no con un color político como está sucediendo ahora. Le damos las gracias al diputado Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la MUT, coordinador nacional de Primero Justicia, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias por esta entrevista, ¿verdad? Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.